Hola a todos, todas y todes, yo soy Aura y para este video quiero hacer algo un poco diferente que en los anteriores porque me han estado preguntando mucho a raíz de que subí este bonito pizarrón que hay acá atrás, cómo escribo yo o por qué tendría un pizarrón de este tipo para escribir una novela, y quisiera brevemente contarles un poco de cómo es mi proceso creativo en caso de que a alguien le sirva. Bueno, pues primero yo no creo que haya una sola forma de empezar a escribir. Yo creo que cada quien logra adaptarse mejor de acuerdo a sus propias necesidades temporales y emocionales, y también a las exigencias de cada proyecto, porque no es lo mismo escribir evidentemente un cuento que una novela. Lo primero que hago yo es, voy a sonar un poco mística, pero seguir mi intuición, y si hay algo que me atrae poderosamente la atención, pienso sobre el papel, no sobre una teorización. ¿Qué significa eso para mí? Es decir, me pongo simplemente a escribir con algo en mente. En el caso de mi primera novela, Anticitera, Artefacto Dentado, para mí el impulso de escribir sobre máquinas antiguas fue tan grande que simplemente me senté enfrente del papel con eso en la mente y vi qué sucedía. Yo en general soy una escritora que parte primero de un impulso y que luego empieza a afinar ese impulso, pero que toda la primera etapa de mi escritura siempre tiene que ver más bien con seguir un poco la entraña y ver a dónde lleva la entraña, y una segunda etapa ya tiene que ver con deshacer el desastre que surge cuando solamente escuchas a la entraña. Pues esto es algo que leerán en muchos escritores y escritoras, ¿no? Para mí la primera parte de la escritura tiene su complejidad, pero la segunda parte, que es la de edición, es la que definitivamente requiere más trabajo, más tiempo y más paciencia. Y pues yo recomendaría a quienes quieren empezar a escribir o que ya lo hacen, pero todavía no lo tienen tan claro, pues que en esta segunda etapa, primero que la contemplen, que la escritura en realidad es reescritura, no es escritura en abstracto, es principalmente todo ese proceso que viene después. Es un proceso que en muchos casos es un proceso que viene con mucho acompañamiento, o al menos en mi caso, porque pues para mí el trabajo de taller es casi imprescindible, no, es totalmente imprescindible. Tener algunos o algunas lectoras de confianza, en quienes tengas mucha, pues sí, confianza intelectual y afectiva, especialmente la combinación es importante, que estén dispuestos y dispuestas a darte comentarios. Yo creo que eso es medular. Para mí eso de que dicen de que la escritura es un acto súper individual, sí tiene una parte muy individual en la que tú tienes que poner mucho de tu tiempo y de tu disposición para hacerlo, y probablemente eso excluya hacer planes con otros y otras, pero también tiene una parte que es muy comunitaria, que es la que acaba nutriendo el libro, ya sea de manera activa, como en este caso con dinámicas de taller, o simplemente al estar hablando acerca de qué tratan tus libros con otras personas. Pues yo sé de escritoras, por ejemplo, Laia Jofresa ha hablado de que a ella, por ejemplo, no le gusta hablar nada de lo que está escribiendo en ese momento, y pues también eso puede funcionarle a algunas personas. A mí en lo personal me gusta ese proceso de ir creciendo un libro con otras personas involucradas. Quizás no en todas las partes del proceso, porque también hay que entender en qué parte del proceso estamos. Y si es apenas una semillita, a veces enseñar esa semillita y exponerla a críticas y a otros ojos puede hacer que nos desalentemos y ya no queramos seguir escribiendo. Y pues también hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Yo no creo en aquello de que si no aguantas esos primeros golpes es que no sirves para escribir. Pues sí, eventualmente tienes que enfrentarte a la crítica, ya sea en la parte de la escritura, o si el libro o el texto o lo que sea llega a publicación, sin duda vas a tener un montón de ojos opinando diferentes cosas, porque pues así son las cabezas, son diferentes, así son los gustos, son diferentes, y eso es algo de lo que también tienes que estar consciente. Pero en la escritura creo que hay un momento en el que es más importante que tú adquieras confianza con lo que estás escribiendo y de alguna forma forjes una relación con tu texto,
antes de que llegue a otros ojos. Eso me parece súper esencial. Una vez pasada esta etapa, que puede ser corta o larga, en mi caso no es tan larga, sí creo que es muy bueno tener otros ojos involucrados, y otras mentes y otras trayectorias de vida. Y especialmente creo que hay una parte en la que es muy importante, más que enseñar los textos, hablarlos. Al menos en mi proceso es importante tener este diálogo y esta retroalimentación con otras personas. Me salté una etapa, perdón por el desorden, que tiene que ver con la investigación, en caso de que haya una investigación que hacer, ¿no? Sí, hay que leer un montón de libros para escribirlo. En el primer proceso de la escritura, pues es cuando hay que leer mucho. No siempre hay que leer como en busca de datos, sino muchas veces incluso estás buscando ejemplos de libros que tienen alguna característica similar a las del tuyo. Por ejemplo, libros que tienen una estructura que te gustaría tener, o libros que temáticamente son parecidos, o libros que tienen un personaje que de alguna forma te sirve para retratar a tu propio personaje. Entonces ahí también hay una investigación, que es una investigación un poco más indirecta que simplemente recabar datos o entender ciertas estructuras sociales, ¿no? Y bueno, eso iría como para la primera parte del proceso. Bueno, como decía, esta es como una primera etapa. Luego, en una segunda etapa, a mí me gusta dejar descansar el texto, alejarme un poco, porque después de un primer borrador, en especial cuando se trata de un libro largo como una novela o un libro de ensayos completo, llega un momento en el que eres incapaz de entrar a tu propio libro porque estás tan, digamos que, contaminada con tu propia percepción de ese libro, de tenerlo tan cerca que es imposible hacer muchos cambios o leerlo con cierta distancia. Entonces, para mí es esencial dejar ese libro descansar, ya sea un par de meses o un año o lo que sea necesario, y luego volver a leerlo con ojos frescos y ser capaz de tener una lectura crítica a partir de esa distancia que se ponga. Creo que eso es súper importante, súper esencial. Hay quienes prefieren saltarse este periodo. Yo no creo que sea tan buena idea, pero bueno, cada quien su proceso. Y bueno, una vez descansado el texto, viene la última etapa, que es la de este bonito cuadrito que tengo aquí, que es la de edición, que dependiendo de la forma y complejidades del proyecto, va a requerir o no un colorido pizarrón como el mío, pero para mí es la etapa más delicada, porque en una novela pues hay que checar que funcione estructuralmente, que las partes tengan coherencia entre sí. También hay que hacer una depuración del texto para que no haya cuestiones de estilo que no nos gusten. Eso lo puede hacer en teoría un editor o un corrector de estilo, pero siempre lo mejor es tener un texto lo más limpio que se pueda antes de mandárselo a quien sea para que lo lea, porque pues nunca sabes. Uno, pues si estás tratando de que te publiquen, tiene que estar súper limpio el texto. Y dos, en una editorial en la que están editando un montón de libros, muy probablemente no le presten tanta atención al tuyo. Entonces siempre lo mejor es tener como una pulida de estilo. Pero ese es definitivamente el último paso. Antes de eso, creo que para mí es mucho más importante ver si estructuralmente el libro fluye como debería, ¿no? Si los personajes son coherentes, si están ocurriendo cosas que sean coherentes con estos personajes. En fin, eso depende un montón del tipo de novela que sea. Hay novelas que no tienen, por ejemplo, arcos dramáticos, como mi primera novela no tiene arcos dramáticos, y entonces obviamente no me iba a poner a pensar en arcos dramáticos que no había, ¿no? Pero aún así yo intenté que tuviera cierto arco dramático dentro de la novela en general, a pesar de que los personajes no lo tuvieran y que no hubiera una trama corrida. Pero bueno, eso ya es la parte estructural. Aquí en este pizarrón tengo dividido un solo personaje por tramas. Las 3 tramas en las que incide las fui separando en momentos y en escenas, y tenerlo así visualmente tan disponible me ayuda a después poder editarlo mejor, o ver qué tengo que reescribir o qué parte de plano no tiene sentido. Tratar de encajar mejor las piezas. Es muy útil un pizarrón así. Para escribir uso un programa que se llama Scrivener,
que es un software de pago, pero la verdad es que no es muy caro y te deja instalarlo en todas las computadoras, o sea que si quieres cooperarte con alguien hasta pueden comprar uno e instalarlo en 5 computadoras. Y pues su única gran virtud, o bueno, más bien su más grande virtud es que te permite ordenar muy fácilmente los textos y eso está pues genial, ¿no? En otro momento podría decirles cómo funciona Scrivener porque a mí sí me costó un rato entenderlo, pero bueno, pues es un gran complemento para escribir. Y bueno, entonces primero viene esta cosa de análisis estructural, ver qué necesitas darle o quitarle, fortalecer, reescribir. Y luego finalmente viene esta otra etapa que les comentaba que es como más bien una revisión de estilo y ya más superficial. Entonces, como pueden ver, para escribir un libro tienes que releerlo más o menos 3 millones de veces y finalmente un libro es un trabajo muy amplio que tiene muchas etapas. Para mí es esencial que entre estas etapas haya un poco de aire y de respiración. He leído muchos libros que pienso que probablemente si hubieran tenido un poquito más de aire habrían sido mucho mejor. Digo, cada quien tiene sus motivos para publicar cuando publica. Hay quienes, un amigo me decía, es que yo ya no puedo esperar más porque este libro me está afectando mucho, ya quiero dejarlo ir. También son motivos válidos, no solo escribimos como máquinas, escribimos como seres sintientes y cuerpo, pero yo creo que muchas veces sí conviene un poco de espacio temporal para ver más o menos qué estamos haciendo y cómo puede ser mejor, ¿no? O cómo puede estar más ajustado a ciertos objetivos que tenemos. Bueno, no dije nada extraordinario, creo, pero bueno, espero que les sirva y déjenme saber si les interesa ver más videos así, más enfocados como en otros temas relacionados con la escritura y no solo con libros.